Muy buenos días, amada familia, que Dios les bendiga, que la paz que sobrepasa todo entendimiento inunde tu casa, inunde tu vida en esta hora, en esta nueva mañana que Él nos da. Vamos a prepararnos, vamos a alabar el nombre del Señor en esta hora. Y yo quiero pedirte que cierres tus ojos ahí donde estás y juntos pongamos en las manos del Señor este tiempo. Padre, te damos gracias por tu presencia. Gracias por darnos esta nueva oportunidad, Dios mío. Es un privilegio poder servirte, un privilegio poder reunirnos a través de este medio y compartir, Señor, del gran amor, de tu gran misericordia derramada, Señor, en nuestras vidas. En este momento queremos pedirte perdón por cada uno de nuestros pecados, Señor, por todo eso que nos aparta de esa relación perfecta que tú quieres para con tu pueblo, Señor. Lo ponemos delante de ti porque queremos que esta alabanza que queremos elevar llegue hasta ti, Señor, y que sea de tu agrado, Padre. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a deleitarnos en el Señor. Y voy a pedirte que si estás acompañado ahí de alguien, de algún familiar, de algún amigo o amiga, vamos a cantar esta alabanza. Y esta alabanza prácticamente está diciendo: nos gozamos en el amor del Señor y como hermanos nos abrazamos, como hermanos nos bendecimos y nos gloriamos en el Señor. Así que te invito a hacerlo. Si no tienes a nadie, recuerda que el Señor Jesús está ahí contigo, así que abraza al Señor Jesús, porque Él está con nosotros. En este día celebramos el gozo de su salvación y con amor nos abrazamos cantando nueva canción. En este día celebramos el gozo de su salvación y con amor nos abrazamos cantando nueva canción. Mirad cuán bueno y delicioso es la armonía en el Señor, al Salvador maravilloso. Cantemos gloria y honor. En este día celebramos el gozo de su salvación y con amor nos abrazamos cantando nueva canción. En este día celebramos el gozo de su salvación y con amor nos abrazamos cantando nueva canción, cantando nueva canción, cantando nueva canción. Aleluya, nos gozamos en el Señor. Sí, Señor, recibe la alabanza, recibe toda gloria. Sea aquí, Padre. Abre nuestros ojos, abre los ojos del corazón, Señor, para que podamos ver como tú ves. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo.
mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Santo, 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 eres Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 eres Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Señor, declaramos que tú eres el Rey de gloria, poderoso Dios. No hay nadie como tú, Señor. Rey de reyes, Señor de señores, eres tú. ¿Quién es el Rey de gloria? Me persigue con su amor, me asombra sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. Eres el Rey de gloria que me lo ofrece hoy. Oh Rey del universo y príncipe de paz, revelándome los cielos, los misterios que le dan. Mi espíritu anhela de su gracia y su verdad. ¿Quién es el Rey de gloria? Hijo del hombre, Hijo de Dios. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre
sabio sin medida, es el Rey amor y paz, Señor del cielo y tierra, y el único creador. Él es el Rey de gloria, Él es todo para mí. Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo. Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Todopoderoso Dios, oh, Dios, su nombre es Cristo, su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo. Alabamos tu nombre, Señor. Aleluya. Gracias, Señor, por escucharnos. En ti estamos seguros. Te alabaremos en todo tiempo, Señor. En todo lugar. Tú eres digno, Señor, de la alabanza. Dios no rechaza oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando
cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Y alaba a Dios. 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 Bendito seas, Señor, hoy y siempre. Gloria a nuestro Señor. Y ahora con nosotros, nuestro pastor Mauricio Morales. Buenos días, queridos amigos y hermanos. Una vez más le damos muchas gracias a Dios por estar aquí, una nueva oportunidad, una nueva transmisión de nuestro servicio en línea. Y queremos en esta mañana
continuar con el tema que empezamos el domingo anterior, y es justamente respecto al sufrimiento. La pregunta que estuvimos tratando de descubrir, ¿no es cierto?, es si Dios es un Dios tan bueno, tan misericordioso, ¿por qué Él permite el sufrimiento? Ya habíamos explicado algunos puntos, básicamente que el sufrimiento tiene dos causas prácticamente. La una es por causa del pecado del hombre, esto lo vimos en el mensaje anterior, y también que la otra es que Dios permite el sufrimiento. Pero hay algo que sí tenemos muy claro, que en algún momento el sufrimiento va a venir a nuestra vida, y esto es lo que queremos encontrar ahora en la palabra del Señor. Cómo es que nosotros podemos enfrentar el sufrimiento y cómo podemos salir victoriosos de esto si en algún momento va a llegar a nuestra vida. Así es que vamos a darle gracias a Dios y a pedir que el Señor nos ayude en este mensaje. Bendito sea, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Gracias porque podemos tenerla a la mano con nosotros y podemos estudiarla, podemos leerla libremente. Señor, te damos gracias porque también podemos contar con tu Santo Espíritu, con el poder de tu Espíritu para guiarnos al conocimiento de toda verdad. Y por eso, Señor, te pedimos en este momento que seas tú guiándonos para que podamos aprender lo que tú quieres que nosotros aprendamos en este momento en el que muchos de nosotros y muchas personas de nuestros amigos, nuestros familiares y también en todo el mundo están pasando por alguna etapa de sufrimiento. Te pido, Señor, que seas tú hablándonos en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, queridos hermanos y amigos, la pregunta aquí es si es que el sufrimiento va a llegar algún momento a nuestra vida, si es que es verdad que esto en algún momento de nuestra vida va a ocurrir algo que nos lleva a sufrir. Entonces, de acuerdo con la palabra de Dios, ¿cómo podemos enfrentar este sufrimiento y cómo podemos salir victoriosos de este sufrimiento? La palabra de Dios es el manual de instrucciones para la vida del hombre, y todo lo que nosotros necesitamos saber está allí. En el libro de Job es un libro que trata especialmente respecto al tema del sufrimiento, de la angustia, del dolor, de la enfermedad, aún de la muerte. Y entonces podemos a través de este libro ver cómo fue que el profeta Job, que este hombre de Dios, tuvo la valentía de enfrentar el sufrimiento y cuáles son los pasos que él dio para salir victorioso. Y entonces podemos encontrar una primera cosa, y es la pregunta correcta. El tema aquí es hacer la pregunta correcta, porque muchas veces nosotros hacemos preguntas que no tienen sentido, y en el caso de Dios, el hacer una pregunta incorrecta no tiene ningún sentido. Al contrario, va por encima de cualquier cosa de lo que Dios es, de su naturaleza divina. La palabra de Dios dice que Dios tiene misterios que le pertenecen solamente a Él y que no son dados a conocer a nosotros. Deuteronomio 29 dice, el Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá cuenta de ellos. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. Es decir, el Señor tiene secretos, hay cosas que solo le pertenecen a Él y que a nosotros no nos corresponde develar esos secretos. Él no tiene que dar explicaciones de las cosas que Él hace, porque Él es Dios, porque Él es soberano. Es como un padre, pongamos el ejemplo, ¿no es cierto? El hijo viene y le dice, bueno, ¿y por qué me pusiste ese nombre, papá? No me gusta. Pues, ¿qué puede decir el papá? Puede decir, lo único que puede decir es porque yo soy tu papá y a mí me gustó y punto. Tú no tienes que preguntarme por qué, ¿no es cierto? En este caso, Dios es Dios, Dios es soberano. En Daniel 4:35 dice, todos los hombres de la tierra no son nada comparados con Él. Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo y decirle, ¿por qué haces estas cosas? Miren qué cosa tan tremenda. O sea, la pregunta correcta aquí entonces no es por qué.
Porque cuando nosotros hacemos esa pregunta, estamos haciendo una pregunta incorrecta. Y Dios no responde preguntas incorrectas. El que responde es el enemigo o las personas o cualquier otra gente que se mete por medio de esa pregunta incorrecta que tú hiciste y llena tu corazón y tu mente de respuestas incorrectas, porque esto es lo que sucede. La pregunta correcta aquí entonces es ¿por qué? ¿Por qué? No es por qué, sino es para qué. Y esto fue lo que Dios le dijo a Job. Dios no respondió ninguno de sus porqués. Él no dio respuesta a todas las cosas. Job le preguntó durante 37 capítulos el por qué, y cuestionó a Dios, y Dios no respondió ninguna de sus preguntas. Al final, Job entendió que Dios es Dios y que Él no tiene que dar explicaciones, porque Él permite o hace lo que Él quiere, porque Él es soberano. En el capítulo 42 del libro de Job, Él termina diciendo, sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Tú preguntaste, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Soy yo. Y hablaba de cosas de las que no sabía nada, cosas demasiado maravillosas para mí. Al final, Job entendió que esa no era la pregunta correcta. La pregunta correcta es ¿para qué? ¿Para qué, Señor, ocurre todo esto? ¿Cuál es el propósito de Dios con esa prueba por medio de por la cual tú estás pasando? Entendiendo por sobre todas las cosas lo que dice la palabra del Señor en Romanos, cuando Él dice, todas las cosas te ayudan para bien, y eso incluye también el sufrimiento, incluye la angustia, incluye el dolor. Esta es la palabra de Dios. La segunda cosa que tenemos que entender, de acuerdo con la palabra de Dios, es que tenemos que tener la actitud correcta. No es solamente la pregunta correcta, sino que aquí es la actitud correcta. La actitud de Job al principio era una actitud desafiante, una actitud cuestionadora, una actitud provocativa, muchas veces con Dios. Y por 37 capítulos casi, Job estuvo cuestionando y estuvo desafiando en cierta forma al Señor. En el capítulo 31, por ejemplo, en varios versículos dice, ¿acaso no se fija Dios en mis caminos y toma en cuenta mis pasos? Que Dios me pese en una balanza justa y así sabrá que soy inocente. Desde mi juventud he hecho el bien, siempre he sido temeroso de Dios. ¿Acaso he hecho esto y esto y aquello? Y hace una gran lista de todas las cosas buenas que Él ha hecho. Y luego dice, ¿cómo quisiera que Él me escuchara? Estampo aquí mi firma. Miren la forma de hablar de Job con Dios en medio de su angustia, por supuesto, es entendible. Estampo aquí mi firma, que me responda el Todopoderoso. Si Él quiere contender conmigo, que lo haga por escrito. Miren qué tremendo, la forma de expresarse, la forma de Job, y como digo, es entendible porque en medio del dolor, en medio del sufrimiento, uno tiende de alguna forma a cuestionar, a reclamar y posiblemente a desafiar también a Dios. Pero Dios guardó silencio, Dios no le respondió porque su actitud no era la correcta. Y Él guardó silencio por 37 capítulos, pero Dios quiere revelarse en medio del sufrimiento y Él utiliza el sufrimiento como una herramienta para sensibilizar nuestro corazón y para que nosotros podamos verlo a Él. Del capítulo 38 al 41, Dios empieza a hablar, Dios se manifiesta. Dice, y ahí es cuando Job dice esta frase, que antes había solamente escuchado de ti, antes había oído de ti solamente de oídas, pero ahora mis ojos te ven, ahora en medio de este sufrimiento mis ojos te ven. En el Nuevo Testamento hay un caso de Esteban. Esteban fue uno de los primeros mártires de la iglesia cristiana después de que el Señor saliera de este mundo físicamente. Y él fue apedreado, y el momento que la gente lo iba a apedrear,
Dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Hechos 7:55 dice que Esteban miró al cielo y vio a Dios con todo su poder y vio al Señor Jesucristo sentado a su diestra. Esto fue, y es allí cuando Dios quiere manifestarse en nuestra vida, cuando estamos en medio del sufrimiento, cuando la actitud de Job cambió, y cuando él dejó esa actitud desafiante, y cuando se humilló delante de Dios, y cuando puso su confianza nuevamente en Dios, entonces lo que pasó fue totalmente diferente. En el capítulo 38, del 1 al 4, el Señor empieza a hablar. Y lo voy a leer en esta versión tan bonita de la Biblia latinoamericana, porque lo dice de una forma muy impactante y muy apegado al texto original. Dice: Yahvé respondió a Job en medio de la tempestad y le dijo: ¿quién es ese que oscurece mis designios y habla de lo que no sabe? Amárrate los pantalones como hombre. Voy a preguntarte y tú me enseñarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Habla, si es que sabes tanto. Y si ustedes ven todo el capítulo 38, el capítulo 39, aún parte del capítulo 40, el Señor está hablando y preguntándole, y le hace una cantidad de preguntas. ¿Dónde estabas tú cuando yo hacía esto? ¿Cómo crees que fue hecho esto? Y le hace una cantidad de preguntas. Y entonces lo que pasa aquí, cuando en el capítulo 40, del 1 al 5, el Señor le dice: ¿todavía quieres discutir conmigo? ¿Todavía quieres discutir con el Todopoderoso? Tú criticas a Dios, le dice el Señor a Job, pero ¿tienes las respuestas? Y entonces Job se humilló, él quebrantó su corazón, se dio cuenta que su actitud no era la correcta. Y entonces Job responde y le dice: no soy nada, Señor. ¿Cómo podría yo encontrar las respuestas? Me taparé la boca con la mano, ya hablé demasiado, no tengo más que decir. Y fue ahí cuando Job se humilló y se quebrantó y entendió que su actitud era buena, entendió que sus preguntas eran buenas, entendió que Dios es el Dios Todopoderoso, al que no podemos cuestionar, al que no podemos preguntarle el por qué Él hace las cosas, a quien Él decide sobre nuestra vida, sobre la vida de toda la humanidad, sobre la vida de los ángeles. Esto es lo que dice la palabra del Señor. En Isaías 57:15, un versículo hermosísimo de la palabra de Dios dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Y cuando en medio del sufrimiento, cuando en medio de todo lo que estamos viviendo, tú te humillas y tú te quebrantas delante de Dios, el Señor se manifiesta en tu vida. Es allí cuando el Señor empieza a hacer una obra en tu vida, y no solo en tu vida, sino en todos a tu alrededor. Cuando todos ven que tú te humillas, que tú tienes una actitud diferente al Señor, y el Señor empieza a hacer algo en ti. Mientras esa actitud no exista, mientras sea una actitud incorrecta, el Señor no puede hacer nada. Él quiere humillación, Él quiere quebrantamiento. Él es el Dios Todopoderoso. Nosotros no somos nada. Y lo único que nos queda, al igual que Job, es humillarnos y quebrantarnos delante de Dios. La tercera cosa es el entendimiento correcto. Estamos viviendo nosotros como cristianos una guerra espiritual en el cual dos reinos están enfrentados, y el enemigo, el jefe del ejército del otro reino, del reino de las tinieblas, él quiere destruirnos. Ese es su propósito. Lo vemos también en el Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesús habla con Pedro y le dice a Pedro: Pedro, escucha bien, Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerles pruebas difíciles a todos ustedes, y Dios se lo ha dado, pero yo he pedido a Dios
que te ayude, para que te mantengas firme. Por un tiempo vas a dejarme solo, pero después cambiarás. Cuando eso pase, ayudarás a tus compañeros para que siempre se mantengan fieles a mí. Estamos en un campo de batalla, un campo en donde el enemigo es inclemente, en donde él está buscando siempre la manera de destruirnos, la manera de acabar con nuestra vida. Cuando Job se presentó delante de Dios, esto fue lo que le dijo al Señor. Dice, Él no te teme en vano, Él no te quiere porque sí, es porque tú le has dado todo, porque tú lo has bendecido. Pero luego en Job 1:11 Él dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que Él tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. En otra versión dice, ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Y esto es lo que el enemigo quiere hacer en nuestra vida cuando mete en nosotros ideas contrarias en cuanto al sufrimiento. Él quiere destruir nuestra fe, quiere destruir nuestro amor en Dios, quiere destruir nuestra confianza en Dios. Esto es lo que dice Juan 10:10 cuando dice que Él ha venido para hurtar, para matar y para destruir. La cuarta cosa es que debemos escuchar la voz correcta. Los amigos, los enemigos, la voz de quién tenemos que escuchar. Muchas veces, como dije, cuando hacemos la pregunta incorrecta, escuchamos las voces incorrectas. No debemos escuchar a la gente cuando estamos en sufrimiento, por más que ellos sean inteligentes o sean de todo lo mejor o podamos imaginar que ellos nos pueden dar un consejo. No podemos escuchar a la gente porque la gente tiene limitaciones, la gente no sabe cuál es el propósito de Dios, la gente no sabe qué es lo que está pasando realmente en nuestra vida cuando estamos en sufrimiento. Estos amigos de Job eran buenos amigos de él, no eran malos amigos, eran buenos amigos. Dice la palabra del Señor que cuando ellos fueron a visitar a Job, que se enteraron que le había pasado todo lo que estaba sufriendo y que estaba enfermo y abandonado, hasta su mujer lo había dejado, ellos fueron y cuando lo vieron, dice, cuando lo vieron de lejos, se pusieron a llorar y a llorar angustiadamente. Realmente lo querían, realmente tenían un sentimiento por él. Pero si nosotros vemos a través de todo el libro, estos hombres, estos amigos de Job, lo que hicieron fue criticarlo, lo que hicieron fue regañarlo, lo que hicieron fue darle argumentos equivocados que luego Dios tuvo que decirles, ustedes están equivocados y Job tiene que orar por ustedes para que yo les perdone por todo lo que han hecho, porque no es verdad lo que estaban diciendo. Y esto nos habla de la limitación de la gente. No debemos escuchar otras personas, debemos escuchar solamente la voz de Dios. Tenemos que escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Tenemos que creer en sus promesas, tenemos que aferrarnos a sus promesas en esos momentos y creerlas con todo el corazón. No hay otra manera de poder salir de la prueba. Job 23:11 dice, mis pies han seguido tus pisadas. Él ya había perdido todo, había perdido sus hijos, había perdido a su esposa, estaba enfermo en la cama por mucho tiempo, posiblemente ya había pasado un año. Y él dice esto, mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Y esto es lo que el Señor quiere. ¿Por qué? Cuando caemos en un sufrimiento, lo primero que pensamos es alejarnos de Dios, no leer su palabra, no escuchar lo que Dios quiere decir. Nuestros oídos se cierran y queremos escuchar a la gente que tiene consejos equivocados, que no saben realmente qué es lo que está pasando en mi corazón. Es a Dios solamente a quien tenemos que escuchar. Esa es la voz correcta. La otra cosa, el quinto punto, la aceptación correcta. Debemos aceptar la voluntad de Dios, confiando en Él, sabiendo que Él no quiere hacernos el mal con todo lo que ocurre. Es su voluntad, no es la voluntad nuestra.
Job 23, del 13 al 14 dice, pero una vez que él haya tomado la decisión, ¿quién podrá hacerlo cambiar de parecer? Lo que quiere, él lo hace. Por tanto, él hará conmigo lo que tiene pensado. Él controla mi destino. Esto fue lo que Job dijo. Y él entendió esto. Él entendió que tiene que aceptar la voluntad de Dios, no importa qué tan dolorosa sea, no importa cuál es el resultado de la voluntad de Dios en nuestra vida. Tenemos la confianza de que si es la voluntad de Dios, Él siempre quiere hacer lo bueno con nosotros, con todo lo que ocurre, aún con el sufrimiento. Proverbios 19:21 dice, el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Lo que Él quiere, eso es lo que prevalece. Y en Isaías 46:10 dice el Señor, solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Y es la voluntad del Señor la que prevalece. No podemos oponernos a la voluntad de Dios, aunque no la entendamos. Esa es su voluntad. Y si esa voluntad es causa de sufrimiento, Él tiene la palabra. Es su voluntad. El Señor Jesús nos dio el ejemplo cuando Él estaba en el huerto orando. Él sabía todo lo que iba a pasar al día siguiente. Él sabía todo el sufrimiento y el dolor y la angustia y el rechazo y todo lo que le iba a suceder con su muerte, que era inminente. Y Él habló con el Señor, habló con Dios, con su Padre, y Él le dijo, Abba Padre, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. El Señor nos dio el ejemplo. ¿Y quiénes somos nosotros para decirle al Señor, no acepto tu voluntad, no quiero tu voluntad? Es la voluntad de Dios la que prevalece. El otro punto es el acercamiento correcto, un acercamiento correcto, mantener una vida de oraciones allí en medio del sufrimiento, cuando más cerca necesitamos estar del Señor, cuando necesitamos estar orando. Casi todo el libro de Job es una oración. Aun cuando Job estaba peleando con Dios y le estaba reclamando a Dios, estaba hablando con Él, estaba allí cerca, no se alejó. Y ese es el problema muchas veces que ocurre. Cuando nos pasa algo, cuando estamos en sufrimiento, lo que menos algunas personas piensan es hablar con Dios, es buscar de Dios. Se alejan de la iglesia, dejan de orar, dejan de leer la palabra del Señor, dejan de tener ese contacto con Dios, porque de alguna forma en su interior están culpando a Dios de lo que ocurre, están culpando a Dios del sufrimiento y no están aceptando su voluntad, ¿no es cierto? Hay un ejemplo muy lindo cuando uno regaña a un hijo, por ejemplo, cuando lo castiga por algún motivo, ¿no es cierto? El hijo no sale recorriendo, renegando, ¿no es cierto? Nosotros tenemos la experiencia, tenemos nietecitos pequeñitos y a veces toca disciplinarlos, a veces toca regañarlos, pero ellos, ¿qué es lo que hacen? Ellos solo extienden sus brazos y dicen, cárgame abuelito, no me regañes. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos con Él. Cuando estamos en sufrimiento, cuando estamos en dolor, es allí cuando necesitamos estar más cerca de su corazón. Dice que a pesar de que Job estaba desesperado y todas las pruebas que habían pasado eran demasiado grandes, demasiado fuertes, a pesar del sufrimiento, él afirmó en Job 19, él dijo, yo sé que mi Redentor vive. ¿Quién es un redentor? Un redentor es el que nos va a sacar, el que nos va a cuidar, el que nos va a comprar de ese lugar de donde estamos y llevarnos y atraernos hacia Él. Él creía en Dios y seguía creyendo en Dios y seguía aferrado a Dios y seguía levantando sus manos para que en medio del sufrimiento Dios lo cargue y Dios esté con él. Y toda la confianza y la fe y el amor en Dios estaba allí, no había desaparecido.
y cada vez ese amor se volvía más grande, como ese niño que levanta sus brazos después de que su papá lo ha regañado, lo ha castigado, para decirle: cárgame, te quiero, te amo, quiero estar contigo, no quiero que me eches, no quiero irme, quiero estar aquí contigo. La otra cosa es la ayuda correcta. Como habíamos dicho, nosotros muchas veces buscamos ayuda en medio del sufrimiento en otras personas, en otras fuentes, en un psicólogo, en un consejero, en alguien que nos haga una terapia para que nos calme el sufrimiento, para que nos cargue el dolor. Esa no es la ayuda correcta, no es la ayuda que Dios quiere. La Biblia nos habla de muchas personas que experimentaron el sufrimiento. Tenemos una gran lista allí de todos los hombres de Dios que sufrieron. Yo diría que ninguno de ellos prácticamente escapó de pasar por un momento de dolor, un momento de tristeza, un momento de sufrimiento. Ninguno de ellos. Sin embargo, hay alguien que supera a todos ellos. Hay alguien que todo lo que tuvo que sufrir y tuvo que soportar no es comparado con todo lo que todos los otros hombres tuvieron que sufrir y tuvieron que soportar, ni con lo que tú y yo tenemos que soportar hoy día. Él, dice la palabra del Señor, que es un hombre experimentado en el sufrimiento. En Isaías 53:3 dice: Él fue despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores y experimentado en el sufrimiento. Fue azotado, fue herido, fue molido, fue oprimido, fue tratado con crueldad, fue llevado como cordero al matadero. Sin embargo, Él estuvo firme para demostrarnos a nosotros que en medio del sufrimiento podemos estar firmes, que en medio del sufrimiento podemos tener una esperanza, podemos mantener nuestra fe, podemos mantener nuestro amor. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote, refiriéndose al Señor Jesucristo, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Tenemos un defensor que intercede allí por nosotros, alguien que conoce el sufrimiento mejor que nosotros y que está allí listo para apoyarnos, para guiarnos, para hablarnos, para ayudarnos de la forma correcta. La palabra del Señor en muchas partes nos dice que no debemos confiar en el hombre, inclusive dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Y en el momento del sufrimiento es cuando más debemos poner nuestra confianza en Dios y no en el hombre. Y la otra cosa, la última cosa que debemos considerar, la firmeza correcta. Job era consistente. Job no solamente amó a Dios mientras las cosas estaban bien, él siguió amando a Dios, y a pesar de que discutía con él, a pesar de que exponía su corazón, pero él en muchas partes, en esos 37 capítulos, él expresa su amor al Señor, él expresa su confianza en Dios que no cambiaba. Cuando su esposa le dijo: maldice a Dios y muérete, él le dijo: no seas boba, estás hablando como una mujer necia. No vamos a hacer eso, yo no lo voy a hacer. Voy a mantenerme firme. Y esa era la firmeza de Job, la firmeza correcta, tanto en la abundancia como en la necesidad, como en el problema, como en la enfermedad. La fe de Job era consistente. El amor de Job fue el mismo. Él está hablando de que como el oro, él iba a salir como el oro. ¿Cómo se sabe que una joya realmente es de oro? No se sabe cuando la joya está en el dedo y brilla con el sol. Se sabe cuando ese oro se lo somete a una prueba y entonces se ve si realmente es oro o es cualquier otro material parecido al oro. Y esto es lo que hace una prueba en nuestra vida.
Prueba si es que ese oro es consistente, si es que no se derrite, si es que no se diluye, si es que se mantiene siendo oro hasta el final, y cuando lo sacan del horno sale como oro y mucho más puro que antes ese oro. Dice Job en el capítulo 23, versículo 10, dice: mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Y esto es lo que muchas veces Dios quiere hacer en nuestra vida. Cuando entramos al horno del sufrimiento, al horno de la angustia, Él quiere comprobar y quiere hacernos como el oro, así como Job. Dice, al final Job superó la prueba poniendo en práctica todo esto que hemos hablado. Y la prosperidad de Job y todo lo que él tenía le fue dado y le fue multiplicado, él fue restituido, todo fue restaurado, la familia le fue restaurada, las propiedades le fueron restauradas, su posición en la comunidad le fue restaurada, su cuerpo fue restaurado. Dice que después de esto Job vivió 140 años. Su cuerpo fue totalmente restaurado por Dios porque él mantuvo su fe, su firmeza, su confianza, su amor en Dios en medio de la prueba. ¿Y qué fue lo que pasó? Él demostró realmente de qué estaba hecho, y la confianza que Dios también tuvo en él cuando se atrevió a decirle al enemigo: haz lo que tú quieras con él y vamos a probar si es que realmente él está hecho de oro. Al final salió el oro del horno y Dios tenía razón. De manera que dice Job 42:17 que Job murió muy anciano después de disfrutar una larga vida. Realmente, hermano, amigo, ¿estás pasando por una prueba difícil? Es posible que sí. Muchos de nosotros hemos pasado por pruebas muy difíciles. En este tiempo todos estamos pasando por pruebas difíciles con todo lo que está pasando en nuestra familia. Hay familiares, amigos nuestros que han muerto. Hay personas que están enfermas, que están en sufrimiento. Nosotros mismos hemos estado en sufrimiento. Y posiblemente lo que viene después va a ser posiblemente peor, pero la única forma como podemos nosotros mantenernos firmes es siguiendo el ejemplo de Job y siguiendo el ejemplo del Señor Jesucristo, como hemos visto que fue un hombre experimentado en sufrimiento, que te puede ayudar, que te puede cuidar, que puede sacarte adelante de esta prueba. Para terminar, quisiera terminar con este precioso pasaje en el libro de Santiago, en el Nuevo Testamento, cuando el Señor dice: amados hermanos, está hablando aquí el apóstol, dice: amados hermanos, tomen como ejemplo de paciencia durante el sufrimiento a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Y dice, por ejemplo, ¿han oído hablar de Job, un hombre de gran perseverancia? En otras versiones dice de constancia, en otras versiones dice de paciencia. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y de misericordia, y Él quiere demostrarte a ti esa ternura y esa misericordia que Él tiene, aun que estés atravesando por la prueba más dura que puedas estar pasando. El Señor tiene algo especial para ti. El Señor quiere sanar tu corazón. El Señor quiere sanar tus heridas. Cualquier cosa que el sufrimiento pueda hacer en tu vida no es nada comparado con lo que Dios realmente quiere hacer en tu vida. Así que yo quisiera que cantáramos una canción en este momento. Quisiera que ustedes expongan su corazón delante de Dios en este momento y nos humillemos delante del Señor para aceptar con fe, con amor, con paciencia todo lo que está pasando en nuestras vidas en este tiempo y en la vida de los familiares nuestros.
Sí, cuando quieras. Amén. Señor bendiga su palabra. Vamos a cantarle una vez más a Él. A Él alto y sublime, que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel. Al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde, y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. A Él alto y sublime, que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel. Al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde, y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Sea la gloria y el honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es, y su nombre santo es, y su nombre santo es. Su nombre santo es. Yo no sé cómo está la situación tuya en este momento. Es posible que estés pasando por un momento de angustia, por un momento de sufrimiento. Todos hemos pasado por allí en alguna oportunidad. Y como dice la palabra del Señor, tenemos que tener claro que en algún momento vamos a tener que pasar por ese tiempo de sufrimiento, ese tiempo de soledad, ese tiempo de necesidad. Pero como hemos visto, el Señor tiene la respuesta. El Señor sabe
cómo superar todo esto, y Él quiere darte a ti y a mí y a todos la oportunidad de salir victoriosos de este sufrimiento. Él tiene un propósito con todo lo que Él hace, y Él está contigo, ese amoroso Dios del universo, el Dios eterno, el Dios de los imposibles, el Dios que todo lo puede, está allí para ayudarte y para sacarte victorioso como el oro refinado. Así que permíteme hacer una oración por ti, por cada uno de nosotros, y darle gracias a Dios porque Él es nuestro Dios y porque podemos confiar en Él de la manera como solamente en Él podemos confiar. Bendito Dios, te doy gracias por esta oportunidad que tú nos das de aprender a través de tu palabra lo que tú quieres que nosotros aprendamos de ti, Señor. Tú dices que cuando pasemos por las aguas no nos ahogarán, cuando pasemos por los ríos no nos anegarán, y cuando pasemos por el fuego no nos quemará. Porque tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, el que está con nosotros para librarnos, para socorrernos, para sanar nuestras heridas y para sacarnos victoriosos, Señor, de toda prueba que se nos pueda presentar. Señor, queremos decirte, así como dice esta canción, queremos humillar nuestro corazón, queremos quebrantar nuestro espíritu, nuestra alma delante de ti, para que tú te manifiestes con poder en la vida de cada uno de nosotros. Te damos gracias por tu palabra, gracias por esta oportunidad de estar nuevamente juntos y poder compartir, Señor, como hermanos, como amigos, haciendo iglesia ahí en donde quiera que nosotros estemos. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La paz de Dios sea contigo. El Señor te bendiga y te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor te bendiga y te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia. Tenga misericordia, el Señor te muestre su rostro, te conceda la paz y tenga misericordia, el Señor te muestre su rostro, te conceda la paz, te conceda la paz, te conceda la paz. Amén. Que el Señor te bendiga. Muy buenos días, queridos amigos y hermanos. Ha sido realmente una alegría y un placer compartir con ustedes este momento. Si el Señor les tocó a través del mensaje, nos encantaría que nos contacten a través de los teléfonos o el email que aparecen en la pantalla. Ivonne, ¿nos podrías contar acerca de lo que hacemos en la semana? Buenos días, amigos y hermanos. En la semana tenemos varias actividades. De lunes a sábado a las 6 de la mañana nos reunimos para la oración. El primer viernes de cada mes a las 9 de la noche tenemos la vigilia de oración. Los lunes a las 7 de la noche el estudio bíblico para damas. Martes a las 7 de la noche sus servicios de oración. Miércoles y jueves estudio bíblico a las 8 de la noche. Y el domingo a las 10:30 de la mañana el servicio dominical, así como también a la 1 de la tarde el servicio dominical para niños.
Para mayor información nos pueden contactar a los números que aparecen en la pantalla, y queremos también decirles que les ofrecemos servicios de consejería y cualquier cosa que necesiten estamos a su disposición. Será un placer servirles. Que Dios les bendiga. Los esperamos. Su nombre es digno, Él es digno de toda adoración, toda la gloria, toda la honra. Al Rey de Reyes, Señor de señores, santo eres tu Señor, santo eres tu Rey.